Ya. Y comenzamos. Bueno, primero que todo, pedirle las disculpas por esta pequeña demora. Estaba subiendo al aula virtual los últimos archivos. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre, primero saludar a quienes están presentes de temprano y a quienes saludan, por supuesto. Muy buenas tardes a todos. A don Nicolás, a don Christopher, Chita Valeria, buenas tardes. Susana, Angie, don Jorge, María Fernanda, mucho gusto a todos. Espero que estén comenzando muy bien la semana. Aquí en los que estamos en Valparaíso y en Viña, ya estamos en cuarentena obligatoria, formal, oficial. Rafaela, mucho gusto. Muy buenas tardes. Don Christopher, mucho gusto. Gracias, don Jorge, muchas gracias. Estamos partiendo acá la cuarentena. Pero bueno, hay que darse ánimo. Esto parece que se viene para largo. Sé que hay que hacer de tripas corazón, como decimos en el buen chileno. Así que eso, tener mucho ánimo nomás. De aprovechar de hacer algo, tratar de, no sé si se puede buscar algo positivo a esto. No, sí tiene algo positivo. No, sí siempre tiene que tratar de buscarle lo positivo. Dentro de todo lo malo que puede hacer todo este programa, algo positivo puede tener, ¿ya? Hay que buscárselo, hay que tratar de buscarlo. Eso. Bueno, algunas informaciones. Subí la actualización de las notas, perdón, no de las notas, de los particiones en clase. Ya está corregido el tema de la tarea adaptativa del otro día. Eh, bueno, los felicito por el insumo que entregaron. Me parece bastante bueno los comentarios que hicieron. De hecho, bueno, me gustó en sí que se nota que investigaron, que buscaron información. También vi algunas reflexiones bastante interesantes respecto de la pertinencia o no del dato como un concepto para poder tomar decisiones y dejar de lado otras cosas que son más importantes. Me gustó también esa reflexión. De hecho, me gusta que hagan esa reflexión, de hecho, me agrada. Es cierto que los datos, nosotros como buenos ingenieros, ustedes como futuros ingenieros, por supuesto, tenemos que tomar decisiones siempre, nos vamos a ver envueltos o nos vamos a ver inmersos en situaciones, muchas situaciones, pero, y para esas decisiones, la idea es poder tomarlas con la información, digamos, con el dato o con la información precisa, ¿cierto? Sin embargo, bueno, como decía por ahí uno de sus compañeros que me gustó eso, no todo en la vida o no todo puede ser traducido a un número, ¿ya? Porque sería como ver la vida como algo muy superfluo, algo como mucho de números y muy poco de hablar de personas, ¿ya? Pero sí, por supuesto, totalmente cierto, y qué bueno que hagan esa reflexión, ya es súper positivo, ya. Por supuesto, somos ingenieros, obviamente tenemos que tomar decisiones en base a los datos, ¿cierto? Pero obviamente todo un componente humano en nuestras decisiones, el pensar más allá de los simples números, ¿ya? Además, hay cosas que no se pueden medir o que es muy difícil de medir o que llanamente no nos gusta medir, en realidad. Están las formas y no nos gusta considerar para tomar nuestras decisiones y de repente pasan cosas terribles. Así que, pero bueno. Así que eso, pues chicos, que bueno, le agradezco también la participación, muchos contestaron. Así que eso. Digamos, fuimos viendo los casos, digamos, algunos obviamente tienen 1 o 2 puntos en la presentación y algunos 1,0,5 en los comentarios, ¿ya? Así que eso. Si alguno no tiene calificación, si alguno publicó algún foro y no tiene calificación, me avisa por favor por correo, ¿ya? Que es probable que se me haya pasado. En cuanto a la respuesta a los comentarios, ahí obviamente se asignó el 0,5, obviamente a los comentarios que cumplían con lo solicitado. Así que eso. Eso, estimados míos. La nota de certamen aún no, disculpen, chiquillos, me he demorado, les pido las disculpas, pero tenerlas pronto, ¿ya? Pronto, ¿ya? Sí, por favor, les pido las disculpas del caso, ¿ya? Eso. Bueno, respecto de lo que vamos a ver hoy, nos habíamos comprometido a hacer un ejercicio práctico el día de hoy, a trabajar un poquito, digamos, dejar de lado lo teórico. ¿Cuándo es el siguiente lab? El siguiente lab, Sofía, es este jueves. Este jueves nos tocaría el primer lab. El primer lab va a ser similar a lo que vamos a ver ahora. ¿Serán parejas? Sí, serán parejas. Así es.
será en pareja, Sofía. Igual como ha sido la dinámica siempre. ¿Ya? Eso. Sale actividad unidad 4, parte 1 y 2. Hasta el sábado de plazo, dice Sofía. Lo más probable es que sí, Sofía. Lo más probable es que sí. De todas maneras, hay unas vacaciones, me parece, ahora. Hay unas vacaciones, parece, no sé. Ahora, o como, sí, es la próxima semana. ¿Cuándo parten oficialmente las El vacaciones? lunes. Del lunes, ¿cierto? Ya. Gracias, don Jorge. Gracias. Entonces, claro, sí, entonces el sábado. Así después tienen una semanita para ensayar y todo eso. Ahora, quiero sí contextualizar que el laboratorio del 22, dice, desde el 20, a contar del 22 del lunes, perfecto. ¿Y terminaría el lunes 29 o el lunes 29 se vuelve a clases? Para saber si tenemos El lunes clases. 29 entendí yo que era el último día, así que en teoría volveríamos el martes. ¿Será feriado? No, no, no es feriado. Hoy no Parece es que sí. feriado. Sí, creo que es feriado, No ¿eh? sé. Feriado.cl, veamos. El 29 de Eh, febrero, San Pablo, una cosa así, ¿o no? sí, San Pedro y San Pablo, sí, lunes 29 de junio. Por eso, claro, ahí está ahí está la madre del cordero, como, sí, San Pedro y San Pablo, sí. Perfecto, perfecto. Entonces, no tendríamos clases hasta harto tiempo. Hasta harto tiempo. Bueno, esto también implica de que el calendario de certámenes se mueve, porque entiendo que también se alarga el semestre, así que habría también hay algunas variaciones en las fechas de certámenes o algo por el estilo, ¿ya? Pero eso se informará oportunamente, ¿ya? Pero este jueves, perdón, vamos a hacer el laboratorio 4, ¿ya? 4. Y el tema va a ser modelamiento multidimensional, que es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Eso, así que ojo, pestaña y ceja, ya, para que quede bien preparado ya para el labs, ¿ya? Así que eso. Bueno, hasta ahora nosotros hemos hablado conceptos más teóricos. Voy a colocar el enunciado mientras tanto. Bueno, voy a colocar la PPT de lo que vimos en la última clase. La unidad 5, también subí la PPT actualizada con lo que falta por ver. Ya, la unidad 5 es bien extensa, tiene hartos temas que analizar, pero de hecho hay algunos, en todo caso hay algunos temas que por lo menos para mí no sé si, bueno, lo vamos a mencionar, pero no sé si apliquen, digamos, todos los conceptos para este curso. Ya hay temas que son en la unidad 5 que son más avanzados. Así que, o sea, que en realidad no es que sean avanzados, en realidad es que se tocan estos temas en otro contexto, ya en otro contexto académico, ya no en el contexto del pregrado, a eso me refiero, ya para que no se malentienda, ya para que no se malinterprete eso, ¿ya? Y que eso. Pero bueno, entonces, en la unidad 5, como hayamos conversado, bueno, primero, en la unidad 4, para contextualizar, hablamos de algunos conceptos de inteligencia de negocio, hablamos del concepto de data warehouse, concepto de data mart, ¿cierto? Hablamos también el concepto del roll-up, ¿ya? De este procesamiento analítico relacional, basándose en bases de relación, o tomando, o partiendo de la base de lo relacional, ¿ya? Eso vimos en la unidad 4, algunos componentes, algo más, bastante más teórico. Ahora, la unidad 5, me están haciendo una pregunta por el chat, disculpen. Ah, ya. Denme un minuto, estimados míos. Solo un minuto. Eh, sí. Ya, perfecto. Perfecto, ya, ahí sí, que estaba respondiendo una pregunta por interno, ya, eso, perdón. Ya, volvemos. Entonces, estábamos hablando de los temas que habíamos visto en las clases anteriores. Ya habíamos hablado de Data Warehouse. Dijimos que un Data Warehouse es un repositorio de información, ya, un mega repositorio de información, que está pensado, está diseñado para responder ciertas preguntas o ciertas consultas de mi negocio. Nosotros recordemos y hemos analizado, de hecho, por lo mismo también partimos de una forma un poco distinta, por eso partimos leyendo, haciendo este ejercicio, digamos, de ver este video, ¿cierto? Del Big Data, ¿cierto? Poder entender
cuál es la importancia de los datos antes de meternos en materia, ya poner un poco en contexto antes de entrar de lleno a un tema, ya que puede complejizar más que ayudar, ¿ya? Eso, así que vimos eso por un lado. Entonces, siempre es bueno, ¿cierto?, hacer ese análisis, ¿ya? De la importancia que tienen los datos dentro de esto. Por eso partimos así y no entramos de lleno a la materia, ¿ya? Pero bueno, ahora vimos también los conceptos teóricos. Y en esta unidad 5 estamos hablando derechamente de modelamiento multidimensional, ¿ya? Hablamos o dijimos que, bueno, hablamos también del concepto del data mart, ¿cierto? Dijimos que un data mart es un subconjunto del data warehouse, ¿ya? Que está orientado, pensado, este data mart, para resolver preguntas de un departamento específico o de un área específica, ¿ya? Esa es la diferencia entre ambos. El data mart, en términos sencillos, es una división del data warehouse, ¿ya? Una parte, una porción del mismo, ¿ya? Usted dirá, ¿para qué? O sea, ¿para qué dividirlo? Y en realidad hay situaciones donde mi análisis no necesita tantas dimensiones y tantos hechos. Mi análisis o mi rango de acción se reduce a una parte del data warehouse. Entonces, como eso es generar como una forma de división lógica. Ya no es que yo divida el data warehouse y lo saque de ahí, no, sino que es una división más bien lógica, más que física de los datos, ¿ya? Eso. Y bueno, y también, evidentemente, al juntar todos esos data marts, tenemos el data warehouse, ¿ya? Eso. Y también dijimos que el modelamiento multidimensional se puede ver desde dos perspectivas. Desde una perspectiva top-down y desde una perspectiva bottom-up. ¿Ya? Cuando hablamos de una perspectiva top-down en el modelamiento, ojo, modelamiento multidimensional, ya aquí no estamos hablando de lo mismo que hablábamos en el primer certamen cuando hablábamos de la... O sea, tiene relación, sí, o sea, los conceptos se relacionan y digamos, el decir top-down o bottom-up tiene obviamente ciertas características particulares, ¿cierto?, que lo definen, ¿ya? Pero hablan de otra cosa, ya que cuando hablamos de el top-down, el bottom-up, en temas de modelamiento multidimensional, nos estamos refiriendo a, cuando hablamos de top-down, hablamos de tomar todos los requerimientos completos de la compañía, todos los requerimientos de todas las áreas, y de todos esos requerimientos, yo formo un gran data warehouse, un data warehouse grande, ya con toda la información que me satisface todas las preguntas de todos los departamentos que van a estar involucrados, ¿ya? Eso es el data warehouse. Entonces, ese sería como un modelo top-down. Y después de eso, una vez que tengo este data warehouse grandote, por llamarlo de alguna forma, voy generando data marts pequeñitos o data marts, ¿cierto?, orientados a responder las preguntas de un departamento o de un grupo de personas específicos, ¿ya? Eso sería un enfoque top-down. Pero un enfoque bottom-up, ¿cierto?, parte de otra base. Parte de la base que yo voy a analizar cada área separada, ¿ya? Cada área como una... No es bueno decir esto, ¿ya? Pero para que se entienda bien, analizarlo como si fuera, entre comillas, una isla, ¿ya? Nunca es bueno, pero por eso digo, no me gusta decirlo de esa forma, porque nunca es bueno hacer un análisis de algo desde su individualidad. Siempre hay que tratar de analizarlo desde el todo, ¿ya? Entendiendo que todo lo que nos rodea, al fin y al cabo, y nosotros mismos también somos parte de un sistema, y ahí los sistemas funcionan en la medida también que sus componentes, ¿cierto?, interactúan entre sí, no actúan solos, ¿ya? Pero bueno, ahí vienen otras teorías, ¿cierto? Teoría de sistemas, pero bueno, tema bastante interesante ya, pero bueno, eso se hablará en otro ramo, más adelante, lo que viene después. Pero bueno, ya. Bueno, entonces estábamos hablando de este enfoque bottom-up para hacer un modelo multidimensional. Dijimos que en ese caso, entonces, yo parto de cada departamento, hago data marts orientados a distintos departamentos, y después, cuando tengo todo bien armadito, los junto y genero mi modelo, mi data warehouse, ya que es como la unión de todo esto, ¿ya? En esa unión, evidentemente, pueden haber tablas de hechos que posible, bueno, tablas de dimensiones, lo más probable es que se me repitan en diferentes datamarts, ¿cierto? Por ejemplo, dimensión tiempo. La dimensión tiempo se usa harto en muchos análisis, ¿cierto? Casi muchos análisis se usan esa dimensión. Entonces, lo más probable es que muchos datamarts usen o compartan la misma dimensión, ¿ya? Pero bueno, es que depende de la dimensión también. Pero bueno.
Eso, entonces, eso fue lo que alcanzamos a ver hasta la clase pasada, ¿ya? Vimos solamente este tema, diseño de Data Warehouse, ¿ya? Eso, hasta ahí llegamos. Y lo que alcanzamos a ver fue el modelo, este diseño bottom-up de Ralph Kimball, ¿ya? O este método bottom-up de 9 pasos, ¿ya? ¿Qué propone este señor? Este señor dice que en 9 pasos yo tengo que ser capaz de generar un modelo multidimensional desde digamos, a partir desde un proceso, ojo, a partir de un proceso. Ese es como el punto de inicio de análisis de acuerdo a este modelo, a esta metodología, ¿ya? Y lo que yo voy a obtener al fin del proceso es un modelo multidimensional, ¿ya? Con tablas de dimensiones y tablas de hechos, ¿ya? Eso. Entonces, por ahí me estaban mencionando sobre un archivo que subí. Sale actividad U4, parte 1. Ah, ya, no, preguntaba don Martín. No había. Don Martín preguntaba respecto de las notas de clases. Sí, esa es, exactamente, don Martín. Actividad unidad 4, parte 1 y 2. La parte 1 ay, se me va la onda. Es el post oficial, o sea, el post original. Y la segunda parte son las respuestas que usted da. Son 0,5 por cada respuesta que entrega la persona. ¿Ya? Eso. Bueno. Y respecto del problema de hoy, también subí el enunciado. El enunciado es este. Bueno, este problema yo lo saqué de un certamen del año 2011, creo que es. Creo que es. Y le agregué un poquito más. ¿Ya? Le agregué un poquito más para hacerlo un poco más, para complementarlo un poquitito. ¿Ya? Pero bueno, pero tampoco le agregué tanto más. Aparte, como usted verá, el enunciado tampoco es que bruto manso enunciado que vamos a hacer. Pero bueno, es lo que hay, como dicen por ahí. Pero bueno, ya. Eh, bueno, entonces, como siempre, al igual que el otro día, esto se llama la aerolínea. Ya no es la misma aerolínea que la otra vez, pero bueno, sí. Es medio imaginativo los que hacen los enunciados. Pero bueno, la aerolínea, así se llama este ejercicio. Dice, una aerolínea necesita obtener conocimiento respecto de cómo va su negocio en el último tiempo, buscando respuestas a consultas tales como utilización de los diferentes medios de compra de los pasajes, tipo de pasajeros que prefieren viajar en un determinado mes, tramos con menor cantidad de pasajeros, momentos del año con mayor cantidad de pasajeros, género y edad de las personas que más utilizan los servicios de vuelo. ¿Ya? Entonces dice, si bien la compañía considera que todos los datos provenientes de las operaciones diarias son relevantes, necesita que se analicen los datos de los últimos 12 trimestres. ¿Ya? Entonces, punto 1 dice, diseñar el modelo de datos Rollup que ayude a responder los requisitos anteriores usando un diseño tipo estrella. ¿Ya? Ojo, tipo estrella. 2. De acuerdo al modelo planteado, ¿es posible convertirlo en un modelo copo de nieve? De ser posible, indica al menos 2 ejemplos de dimensiones en los que aplicaría esta lógica. Ya. Bueno, bueno, como les decía, esto es como una preparación, digamos, para el laboratorio del día jueves. Este laboratorio no va a ser práctico, va a ser netamente teórico, porque es construcción y diseño de data warehouse. En realidad no espero llegar a la parte de implementación de esto en una base relacional, porque en realidad no es más que lo que vimos antes, ¿ya? En realidad aquí, lo que vamos a generar acá siguen siendo tablas con llave primaria, con llave foránea, con campos, solamente que algunas tablas van a ser de hechos y otras tablas van a ser de dimensiones, pero van a seguir siendo tablas igual y va a seguir siendo un modelo relacional, con todas las reglas de un modelo relacional, ya solamente que va a estar orientado al análisis de datos, ¿ya? Eso, un modelo relacional pensado en análisis de datos. No Profe, entonces, pensado, o sea, como el dibujar las tablas, ¿no? claro, o sea, tenemos que seguir los 9 pasos que vamos a hacer ahora, son 9 pasos, y esos 9 pasos como resultado nos va a entregar un modelo multidimensional. Ya. Eso, Valeria. Gracias, profe. De nada, con gusto. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar? ¿O algo que no se entienda del enunciado?
¿No? Todo clarito como el agua del mar de Málaga. Sí, profe, continúe nomás. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, ya. Entonces, partamos. Acá me están dando el caso. Vamos a ver los 9 pasos de este señor Kimball. Aquí está. ¿Qué nos dice este señor? Aquí está. Estos son los 9 pasos que nos dice este señor para convertir un modelo, bueno, digamos, una situación, digamos, o un proceso, mejor dicho, en un modelo relacional. ¿Ya? Recuerden que todo este proceso se enmarca en el enfoque bottom-up. ¿Ya? O sea, aquí estamos partiendo de la base que nosotros vamos a hacer data marts, y esos data marts vamos a generar data warehouse. ¿Ya? Ahora, bajo esta lógica, hablar de data warehouse y hablar de data mart, nos estamos refiriendo a lo mismo. Ya no es un error conceptual decir construimos data warehouse. Ya, en realidad lo que estamos construyendo es un data mart. ¿Ya? Pero en este punto particular, la definición no podrían ser considerados sinónimos. ¿Ya? A eso voy. ¿Ya? Eso, bueno, entonces, el primer paso, según este modelo de Kimball, es elegir un proceso de organización para poder modelar. Aquí, bueno, nosotros en este caso, se parte de la base que yo voy a modelar un proceso de un área, o sea, voy a generar un data mart para responder a las preguntas o a las dudas que vengan de un proceso. Aquí yo no analizo todos los procesos organizacionales o todos los procesos de un área. Yo analizo un proceso específico, ¿ya? Y de esos, y puede ser que después analice otro proceso y me va a traer otro data mart, ¿ya? Bueno, si son procesos relacionados, es probable que el data mart generado sean similares o tengan campos similares, ¿ya? Pero yo aquí lo que analizo o parto de la base de un proceso, ¿ya? Entonces, viéndolo así, de este punto de vista, bueno, voy a hacer acá, voy a hacerlo en un Word, ¿ya? En un Word. Perfecto. Esto acá, perfecto. Dice don Nicolás, si un área tiene más de un proceso, hay que hacerlos todos. En teoría, sí, siempre y cuando, don Nicolás, esos procesos sean sujetos de análisis. Ya, porque si bien en realidad ese proceso a mí no me aporta, o sea, se hace en la organización, pero yo no me interesa algún tipo de análisis mayor sobre ese proceso, no lo considero. Eso. De nada, don Nicolás. Ya, entonces, aquí vamos a poner solución, ejercicio, unidad 5. Lunes 15 de junio. Ya, me reclamo porque está en mayúscula, ¿cierto? Sí, ahí sí, no importa. Ya, entonces, esto sería creación de un modelo roll-up. Caso aerolínea. Perfecto. Hay que poner enfoque bottom up. ¿Ya? Bueno, entonces aquí nosotros hacemos los 9 pasos de este señor. Lo vamos a copiar acá. Y aquí. Perfecto. Ya. Entonces, aquí tenemos que ser súper sistemáticos y tenemos que ir viendo paso a paso las cosas bien detalladamente y bien ordenadamente. ¿Ya? Primer paso, dice, elegir un proceso de la organización para modelar. Ahora, habíamos dicho en las clases pasadas que un proceso es un conjunto de pasos que lleva un inicio y un fin, ¿cierto? Que tiene entradas y que me genera salidas. En este caso, en este enunciado de acá, ¿qué proceso es el que vamos a modelar? ¿Qué me puede decir eso? ¿Qué es lo realmente importante aquí? ¿Cuál es el proceso que a mí me interesa considerar en este problema? La venta de pasajes. Así es, Susana, muy bien. Eso es, el proceso de venta de pasajes. También dijo el don Nicolás, exactamente, muy bien. La venta de pasajes. Eso es lo que a mí me interesa, ya el proceso de venta de pasajes. ¿Ya?
De hecho, aquí me dice una aerolínea que quiere saber cómo va su negocio en el último tiempo. Perfecto. Entonces, habla de compra de pasaje, tipo de pasajero. O sea, aquí son todas las estadísticas, bueno, las que ahí obviamente señalan, que vienen como un resultado del proceso de venta, bueno, compra-venta de pasaje, ¿ya? Bueno, aquí el proceso a analizar es la compra, bueno, pongamos compra-venta de pasaje, no, en realidad no lo compro, bueno, sí, proceso de venta de pasaje, es el proceso de venta de pasajes. Ya, eso, tan simple como eso, punto. Nada más que decir. Ay, usted le puede agregar muchas más cosas, pero en realidad no sé si vale la pena en ese sentido argumentar más, ¿ya? Pero bueno, bueno, si fuera el caso de un certamen, hay que tratar de argumentar, ojalá, el por qué, ¿ya? Yo creo que todos entendemos que aquí lo que se analiza es el proceso de venta de pasaje, ¿ya? Eso. Ya. Segundo, bueno, vamos viendo la diapositiva, ya vamos viendo para analizar cada una de las situaciones que sea necesario tomar en cuenta, ¿ya? Bueno, en el segundo punto, veamos, estamos aquí, ya. Aquí me pregunta en el segundo punto, ¿a qué nivel de detalle voy a llegar yo? ¿Ya? Y para eso tengo que analizar el enunciado. Aquí, ¿qué me están diciendo, por ejemplo? Me están diciendo utilización de los diferentes medios de compra de los pasajes. Acá me están, por ejemplo, en cuanto al medio de compra, me están pidiendo llegar al detalle de saber cuáles son las ventas por determinado medio de compra. Si lo pago en efectivo, si lo pago en débito, si lo pago en crédito, etcétera. ¿Ya? Ese nivel, por lo menos eso puedo dilucidar de este punto. Del segundo punto, me dicen tipo de pasajeros que prefieren comprar en un determinado mes. Aquí tengo dos detalles. Aquí tengo, por un lado, el tipo de pasajero, o sea, me están diciendo, bueno, aquí en realidad me están hablando de tipos de pasajeros, pero no me están diciendo en base a qué lo clasifico, ¿ya? Lo cual puede ser bastante subjetivo. Así que bajo esa lógica, yo no puedo hacer una tipificación en base a argumentos que no tengo. Entonces, esto podríamos considerarlo como que no me suma mucho en realidad, ¿ya? O sea, tengo que clasificar los pasajeros en base a un tipo. Ahora, ¿cuál es esa clasificación? No la sé todavía. Pero tengo que clasificar a los pasajeros. ¿Ya? Que pretenden viajar en un determinado mes. ¿Ya? Entonces, mire, vamos aquí, de hecho también vamos acá anotando, o vamos también considerando de paso algunas dimensiones posibles que nos puedan salir. ¿Ya? Por ejemplo, en cuanto a tipo o medio de compra, pongamos. Medio de compra. Medio de compra llega al detalle o forma de compra. Pongámosle acá contado, crédito, débito, etc. Ahí falta el acento en la tilde, perdón. La tilde. Ya. Eso en cuanto al medio de compra. Respecto de los tipos de pasajeros, aquí podemos decir, vamos a decir acá, vamos a anotar todo lo que sea necesario anotar, ¿ya? Tipo de pasajero. Los pasajeros se deben clasificar, no tipificar, hablamos de clasificar. Hasta ahora no sabemos cómo, ¿ya? Después, línea de tiempo inicial, mes. O sea, aquí estamos hablando ya de que mis datos tienen que llegar al nivel del mes, ¿ya? O sea, ese es mi rango de tiempo hoy. Eso me interesa saber hoy. Si no me pide llegar al nivel del día, recuerde que esta base de datos es para el análisis, para analizar datos. Aquí piense usted que aquí no me interesa el dato fino, ¿ya? Aquí el nivel de detalle del dato va de la mano con lo que yo quiero responder. Y si mi análisis va de la mano del mes, entonces yo tengo que llegar más profundo. Solamente hasta el mes. Y punto. Si es que no me lo piden, ¿ya? Le tipizar entonces al mes. Ese es el detalle del tiempo que nosotros vamos a llegar. Después, tramos con menor cantidad de pasajeros. Ya, el tramo aparece como potencial dimensión. Ya, ojo, cuando hablamos del tramo, aquí lo tenemos que analizar como origen-destino. Ya recordemos, aquí
bueno, aquí partimos de ciertas casuísticas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no se habla de escalas, por ejemplo, acá se habla de origen-destino, entonces, o tramo, bueno, cuando hablamos de tramo podemos dilucidar eso. eh, Así que eso el tramo, y me habla de cantidad de pasajeros, ¿ya? Entonces, tramo aparece como potencial dimensión, se requiere saber saber o conocer cantidad de pasajeros por categoría, ¿ya? Ahí tenemos un dato también que es importante, ¿ya? Todas estas cosas a nosotros nos están dando conocimiento respecto de lo que tenemos que hacer. Aquí hay harto que usted podría decir que es como del sentido común, ¿ya? Pero en realidad esto es a medida que usted va haciendo más, se va poniendo más situaciones. Bueno, aquí está todo lo que dice el enunciado, es que hay que, bueno, discernir algunas situaciones, algunas casuísticas particulares, pero uno no debiera ir más allá, en teoría, de lo que me entrega el enunciado, ya salvo situaciones particulares, por ejemplo, como esto del tramo, por ejemplo, que uno el tramo lo tiene que entender como un origen-destino, ¿ya? Pero bueno, ya. Ese cuarto punto es importante, dice, momento del año con mayor cantidad de pasajeros. Y acá tenemos que hablar, pensar como pensaría una línea aérea. ¿Por qué a una línea aérea le interesa el momento? ¿Por qué? Momentos del año. Y bueno, ahí usted, aquí vamos a tener una discusión, ¿ah? Ahí yo lo interpreto de una forma A, usted lo puede interpretar de otra forma, pero bueno. Cuando la línea aérea le pide momentos, yo creo, o sea, yo lo interpreto yo, que esto va del análisis de la efeméride, del momento. Por ejemplo, hay momentos del año donde la gente viaja más, evidentemente. ¿Qué tema? Fiestas patrias, por ejemplo, algún feriado largo, bueno, vacaciones, etcétera. O sea, siempre hay semanas, hablemos de meses o semanas, no sé si llegan al punto del día, porque ya sería como quizá un poco más fino, hilar muy fino, y no me están pidiendo llegar a ese detalle, pero sí me están pidiendo llegar al detalle del momento, y eso del momento puede ser un poco subjetivo, ¿ya? Porque yo puedo decir que para mí el momento es el mes, por ejemplo, donde se produce la efeméride, o puedo decir que el momento es la semana, porque el análisis a mí me interesa, puede ser a nivel de semana. Entonces, esa respuesta va también de la mano con la justificación que yo le pueda entregar o el supuesto que yo pueda hacer. En este caso, yo parto del supuesto que la empresa, al hablar de momento, se refiere a semanas particulares donde las ventas pueden ser mayores o también pueden ser menores, dependiendo de la contingencia. ¿Ya? Entonces, acá voy a poner, cuando hablamos de momento, eh, se hace alusión a efemérides o semanas de alto, pongámosle alto, Profe, ¿no pueden bajo, ser festividades? perdón. ¿Festividades? En ese caso, para usted es como un sinónimo de efeméride o distinto. No, es distinto, efeméride, sí, distinto. Sí, no, pues, son como los fines de semana largos, una cosa así, como Claro, feria. sí, exactamente. A eso nos referimos, Valeria. Exactamente, nos referimos a las festividades, a ese tipo de situaciones. Ujú. Eso. Ya. Por lo tanto, entonces, acá, nuestro rango de análisis de tiempo, nuestra dimensión tiempo, se nos alargó un poco. ¿Ya? O sea, ahora llegamos al nivel o pudiésemos llegar al nivel de la semana. ¿Ya? Porque esto, por ejemplo, a mí me interesa la semana del 18. Me interesa o sea, la semana que lleva una festividad, o la semana de Navidad, bueno, obviamente la Navidad es un puro día, ¿cierto? Pero pudiésemos decir en cierta forma que ese efecto dura más de la misma fecha de eso. Pero todos estos chiquillos son supuestos, ¿ah? Yo les recomiendo que cuando ustedes respondan cosas como esta en laboratorio y en certamen, todos los supuestos usted lo deje, por favor, súper claros, ¿ya? Súper claros los supuestos, ¿ya? Yo parto del supuesto que esto. Y en base a ese supuesto, yo hago mi modelo de esta forma. Tales tablas de hecho, tales de dimensiones, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Género y edad de las personas que más utilizan los servicios de vuelo. Y ahí tenemos la dimensión, bueno, ahí tenemos la tipificación de cliente. Aquí me están diciendo en base a qué voy a tipificar mis clientes. En base a la edad,
y en base al género, ¿ya? No me están diciendo nada más, no me están diciendo por estrato socioeconómico, no me están diciendo por comuna, no me están diciendo por país, me están diciendo solamente por edad y género. Todo lo demás que yo pueda agregar ya son supuestos, pero son simplemente supuestos, ¿ya? Tipificación de clientes por edad y género. Eso. Y ahí tenemos nuestra respuesta a la pregunta 2. Respecto al decidir a la definición del grano que vamos a usar para este análisis. Esta parte de acá, ¿se entendió bien, estimados y estimadas? ¿Quedó alguna consulta de esto? Profe, Dígame. ¿siempre nos van a dar así como una lista de cositas como ahora? ¿O a veces va a ser más amplio? Porque si es más amplio, lo evaluamos en una sola cosa, o sea, así como, ¿cómo lo hacemos ahí? Mire, yo como le decía al comienzo, yo saqué esto de un certamen. De hecho, el enunciado del certamen, a mí en lo particular me parece bastante exiguo porque ni siquiera decía esto. Esto no lo decía. Salía solo. Esto lo tuvo el enunciado, esto de acá. Y veían generar un modelo multidimensional de esto. Esta pregunta no estaba, esta se la agregué yo. Esta era la pregunta del certamen. Era esa. Y tampoco pedía tipo estrella, pedía un modelo de datos nomás. Te lo podría haber dibujado constelación, copo de nieve o estrella. Yo aquí le indiqué estrella. Pero eso, Susana, Ya, profe, gracias. de nada. Bueno, complementando la respuesta a Susana, a mí en lo particular, bueno, a mí trato, a veces no me resulta mucho, pero trato de ser súper específico en los enunciados de los problemas. A veces no me resulta, pero trato. ¿Ya? Profe, y ahora ya debería sacar cuando usted colocó, hasta ahora no sabemos cómo, porque lo estamos antes del cuadro. Sí, podría sacarlo, pero para hacer la distinción, ahí lo voy a dejar, porque por lo menos no sea, pero bueno. Por último, marquémoslo con un colorcito distinto, por último. Se quiere saber, hasta ahora, eso aquí. De nada, don Jorge. Eso. Eso en cuanto a la parte 2. Ahora viene la parte ya, aquí entramos, diríamos por ahí, aquí entramos en tierra derecha. Aquí tenemos que empezar a hacer nuestro modelo multidimensional. ¿Cuál es la gracia de un modelo multidimensional? Que un modelo multidimensional, basado en lo relacional, ojo estamos haciendo un análisis roll-up, ¿ya? Roll-up. En este análisis roll-up, vamos a tener tablas de dimensiones y tablas de hechos. Las tablas de dimensiones son las que tienen las medidas, ¿cierto? Y las tablas de hechos son las que guardan el dato concreto, el dato duro, ¿ya? Por tanto, mis tablas de dimensiones van a tender a ser más pequeñas porque solamente guardan los ejes de mi cubo, entre comillas, guardan los ejes del cubo, y la tabla de hechos guarda el dato del cubo en sí mismo. Cada uno de los cruces de las dimensiones, eso lo guarda la tabla de hechos, ¿ya? Por tanto, hay que hacer tablas de hechos y tablas de dimensiones, ¿ya? Entonces, bueno, pero aquí me piden analizar la tabla de las dimensiones, ¿ya? ¿Qué dimensiones podemos tener acá? Y partimos por la típica de siempre, la que casi siempre está, pero obviamente también depende del problema, ¿eh? Hay situaciones, o sea, casi siempre está, pero no significa que tenga que estar obligatoriamente, ¿ya? Pero casi siempre se analizan las cosas por el tiempo, ¿ya? Entonces, el tiempo. En el tiempo vamos a llegar, bueno, aquí vamos a tener, en el tiempo, vamos a tener semana, ¿sí? Semana, mes, y el año, bueno, el año también es necesario, sí, necesitamos el año, evidentemente. Semana, mes, año. Eso vamos a guardar en la tabla de dimensión tiempo, ¿ya? Aquí nosotros consideramos en esta dimensión el dato más pequeño y el dato más, bueno, hasta donde queramos llegar nosotros, ¿ya? En este caso al año. Yo no creo que acá quieran llegar más allá hacer un análisis más allá del año. No sé si valga la pena o no, pero bueno. ¿Profe? Dígame.
En las instrucciones decía algo de trimestre, no deberíamos también ahí ponerlo como una Trimestre. clasificación, pero Mm, no ya, estaba como en lo de arriba, entonces no sé. sí, muy buena pregunta. Lo que pasa que puede ser A, puede ser, de hecho sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿ah? Tiene todo el sentido del mundo. Así De hecho, como para ya. cuando se pase sea el trimestre 3 se lo eliminamos. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Sí, pues, exactamente. Debemos considerar el trimestre como parte de esto. Tiene toda la razón. Sí, agreguémoslo. Muchas gracias por el alcance. Mes, trimestre, año. Perfecto. Sí, debemos considerarlo. Así es. El trimestre. Eso. Entonces, eso en cuanto a la medida a la dimensión tiempo, ¿ya? Recuerde que el tiempo va a ser una de las formas en las cuales yo voy a medir la información, ¿ya? Bueno, otra dimensión que tengo es la dimensión tipo cliente. Aquí, ojo, aquí a mí no me importa guardar el detalle de todos los clientes para hacer análisis. Ahora, si a mí me dijeran expresamente que yo tengo que analizar esta información por cada cliente o analizar la modalidad de compra de cada cliente, ahí debería llegar al nivel de detalle del cliente. Pero como en este caso no me lo están pidiendo expresamente, entonces deberíamos tomar en cuenta aquellos casos que me lo dice o me pide el enunciado, que en este caso son la edad y el género. A mí no me interesa guardar la compra específica del cliente tanto, me importa saber las compras de las personas de una cierta edad y de un cierto género. Ese es el análisis que yo quiero hacer. La información yo la agrupo de esa manera. ¿Ya? Ya, bueno, ahora empiezo a responder las preguntas. Don Nicolás pregunta, si el proceso de venta de pasajes, ¿no deberíamos considerar el día en que se vende el pasaje? No, Nicolás, en realidad no, porque si a mí me pide la empresa que mi análisis tiene que ser por cada día, entonces ahí tengo que llegar al nivel tengo que llegar a agrupar la información por el día. Si es que me piden analizar por esa dimensión, pero piense usted, don Nicolás, que a medida que tú más, más amplías tu dimensión, son más datos en la tabla de dimensión y por tanto tu análisis es más costoso. Entonces aquí tú tienes que llegar al nivel de detalle que realmente necesitas. No tienes que ir más allá, ¿ya? Porque si no, tu base se empieza a complejizar, y si esa complejidad no te suma nada, entonces ¿para qué? ¿Mm? Además, piensa, Nicolás, que en este punto tú vas a tener el orden de los millones de registros, ¿ya? Entonces, cualquier registro más en tu tabla de dimensión te puede afectar de forma bastante importante. Así que eso. María José pregunta, profe, me perdí con las dimensiones. ¿Cómo llego a eso? Ya, las dimensiones, mira, piensa esto como un cubo, María José. Piensa, imaginar en tu mente como un cubo de información, donde cada espacio del cubo es un dato que tú quieres saber. Y ese dato va a ser la unión de tres ejes, ¿ya? Que en este caso serían mis dimensiones. Ahora, no tienen por qué ser tres dimensiones siempre, pueden ser más dimensiones, pero siempre hablamos de cubo, ¿ya? Entonces, en este modelo Rollup vamos a tener una tabla de hechos central y cada uno de esos datos va a estar analizado por dimensiones a los lados, ¿ya? Pero siempre va a ser una o más tablas de hechos y esas tablas de hechos van a estar rodeadas de dimensiones. Y las dimensiones son las medidas a través de las cuales yo quiero llevar la información. Y en este caso estoy como dimensión identificando cada una de las medidas a través de las cuales yo quiero analizar la información. Por una parte tenemos el tiempo y por otra parte tenemos el tipo cliente. Ya, de nada, María José. ¿Qué otra dimensión podemos considerar aquí? ¿Quién me puede responder esa pregunta? El medio de compra. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo eso? Mm, Yo, profe, Rodrigo. ¿Rodrigo cuánto? Vega. Ah, don Rodrigo Vega, por supuesto, don Rodrigo, pues. No somos familiares por si acaso, ¿ah? Pero, No, no lo somos. pero le hace honor al apellido a Rodrigo, hoy me parece. Bien, Rodrigo. Sí, exactamente. El tipo o el medio de compra, pongámosle, medio o tipo de compra, bueno, medio de compra en realidad. ¿Ya? En el medio de compra, a mí solamente me interesa el detalle, ¿ya? O sea, si es en efectivo, débito
o crédito. ¿Ya? Eso. Y deme un minutito, un minutito. Tum, tum, tum. Y don Rubio. Perfecto. Ya. Y la cuarta dimensión, el tramo. Exactamente. Ya. Camila, G y Angie. Perfecto. Me pregunta don Agustín si voy a subir el curso. Por supuesto, don Agustín, por supuesto lo subo. Perfecto. Camila y Angie. Perfecto. Entonces, el siguiente es el tramo. Recuerden que en el tramo tengo que tener el origen y el destino. ¿Ya? A mí me interesa tener ambas cosas. O sea, cada tramo va a ser la relación entre origen y destino. Ya, ojo, que el tramo, por ejemplo, digo Santiago, el tramo Santiago-Madrid, no es el mismo tramo que Madrid-Santiago. ¿Ya? Serían tramos distintos. El análisis va a ser diferente. ¿Ya? Por más que sea como darse vuelta en el tramo, pero bueno. ¿Ya? Así que eso. Entonces, ya, ahí tengo las 4 dimensiones. Perfecto. ¿Alguna duda de esta parte, estimados y estimadas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo clarito? Ah, tiene razón don Nico. Acá, asterisco. Muy bien, se lo ganó. Está bien, don Nico. Ya. Sí. Ya, perfecto. Ya. Veamos, cuarto dice, información a analizar sobre el proceso. ¿Qué información vamos a tener? Entonces, acá me interesa saber la cantidad de pasajes que yo vendo en una determinada combinación de elementos. ¿Ya? Entonces, acá vamos a colocar la respuesta. Interesa, lo vamos a poner acá, interesa saber la cantidad de pasajes vendida en una combinación de dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, recuerde que cada dimensión se va a cruzar y me va a definir, por ejemplo, aquí tengo definido el tiempo. Entonces, a mí me interesa saber, por una semana tanto, para los clientes de edad tanto, género tanto, en medio de compra tanto y tramo tanto, la cantidad vendida es esta. ¿Ya? Eso me interesa saber a mí, ese dato. ¿Ya? Entonces, la cantidad de compra. Eso por una parte. ¿Ya? Pero aquí, lo que yo puedo dilucidar de aquí, o sea, aquí me dice que la aerolínea tiene conocimiento respecto de cómo va su negocio. Aquí yo puedo partir del supuesto o de la base, ¿cierto? Que aquí me interesa saber cuánto gana la compañía, porque vender, por ejemplo, un pasaje a La Serena en avión es bastante distinto de vender un pasaje a Miami, ¿cierto? Tiene otro costo fijo, tiene otra ganancia, etcétera, ¿ya? Así que eso. Me pregunta don Christopher, me dice, profe, la categoría de pasaje. Es que cuando hablamos categoría de pasaje, ¿qué se refiere a categoría de pasaje, don Christopher? Porque está la categoría de primera clase. Es que eso no me lo pide. No me lo pide. No me lo dice. Lo podría tomar como una dimensión futura, en caso de que pero si no lo dice el enunciado y no lo pide expresamente, entonces no. Ah, ya. Claro. Sí, no, sí, eso, tiene que fijarse el enunciado. Pero sería bastante bueno, efectivamente, hacer un análisis también en base al tipo de pasaje. Cliente premium o, digamos, pasaje normal. Ya, pero si no lo pide, entonces no. Ya, perfecto. Entonces, aquí te hace saber la cantidad de pasajes vendidos. Bueno, con la cantidad de pasajes, eso también implica un monto, ¿cierto? Monto vendido. Pero además, aquí yo tengo puedo hacer un supuesto más, ¿ya? ¿Y qué supuesto puedo hacer? Que si bien yo un pasaje
lo vendo a un determinado monto, a un precio, ese pasaje al mismo tiempo va a tener un costo. Y que en teoría, la división del costo de ese pasaje es uniforme, o debería ser uniforme, ¿cierto? Dependiendo del costo total, ¿cierto? Porque me imagino que cada pasaje tiene un costo X, ¿cierto? Y para poder hacer volar un avión, ¿cierto? También tiene un costo fijo, ya que eso implica, no sé, gasolina, ¿cierto? Costo de aeropuerto, tripulación, etcétera. O sea, todo lo que eso implica, ¿ya? Profe, Entonces, dígame. ¿no es posible que haya un costo como por si acaso, si es que surgió alguna eventualidad? Por ejemplo, si se suspende un vuelo y le tuvieron que pagar el hotel a las personas, porque eso también Una significaría un reposición. desgaste de lo que gastó la compañía y por ende repercutiría en su utilidad, que es lo que Podría queremos ser, llegar. ¿ah? Podríamos considerarlo, ¿ah? Podríamos considerarlo. Pero eso lo dice, bueno, es que el otro tampoco lo dice expresamente. Sí, pero mire, en un análisis podríamos considerarlo si lo ponemos como supuesto y si realmente para la compañía es relevante tener ese dato, entonces sí podríamos considerarlo. Pero sí, sería un dato también que se podría considerar. ¿Ya? Pero para este ejemplo dejemos la cantidad de pasajes vendidos, el monto que se vendió con esos pasajes y el costo fijo. ¿Ya? El costo fijo es cuánto del monto, del costo total que implica sacar al avión o hacer volar al avión, del pasaje que yo compro, cuánto pago yo. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que sale, digamos, de eso? ¿Ya? Eso. Después me piden el quinto, bueno, aquí ya tengo cuáles van a ser, estos serían los datos que yo voy a tener en cuenta en mi tabla de hechos. Estos serían atributos o campos de mi tabla de hechos, ¿ya? Después, me piden almacenar precálculos en la tabla de hechos. ¿Existe algún dato que sea necesario agregar como un precálculo a la tabla de hechos? ¿Alguna cosa que sea importante saber de acá, de estos tres? Que yo voy a tener como un precálculo acá y no tener que estar preguntándolo siempre, porque recuerden que cada cálculo es costo. Y aquí, desnormalizar, aquí sirve. ¿El No, costo fijo o no? Es que ya está como dato. no, profe. El costo fijo acá aparece, acá está. No, pero no hay como otro dato importante, ¿o sí? No, estoy preguntando qué cosas se podría precalcular a contar de esto, que sea necesario para agregarlo como una dimensión calculada o precalculada a la tabla de hechos. Utilidad, Exactamente. ¿Quién dijo eso? Susana. ¿Quién? Susana. Muy Sí. bien, Susana. Exactamente. En este caso, es que el costo unitario, Nicolás, recuerda que yo no estoy analizando por el pasaje en sí mismo. Sería como la ganancia en este caso, o utilidad en este caso. Y, profe, ¿la capacidad de cada vuelo no se debería contar también? Yo creo que no, porque la capacidad del vuelo, en realidad me interesa saber cuántos asientos que tiene el avión, para efectos de cuánto ganó la empresa por eso, o cuántos pasajes vendí. Nos serviría porque si hay una cantidad menor de pasajes vendidos que de asientos, implicaría que hay una pérdida. Mm, sí, se puede decir que sí, es una posibilidad, es una posibilidad. Mm, no sé, ¿ah? No sé. Mire, si yo lo agregaría, no creo que reste, no creo que reste. Si usted lo considera pertinente agregarlo, lo justifique, lo agrega y no sería, digamos... Ahora, lo que sí, chiquillo, ojo, es que, claro, yo aquí podría empezar a agregar muchas cosas, estimados míos, agregar muchas cosas que en realidad no están en el enunciado, que son más supuestos que otra cosa, que así que hay que tener ojo, ¿ah? Lo que realmente le da sentido al análisis y lo que no, ¿ya? Sería muy específico, claro. Sí. Entonces, utilidad se obtiene restando, oye, me va con restando el monto vendido
menos el costo fijo. Ya. Bueno, el otro paso, el sexto paso de esto es Profe, llenar, dígame. disculpe, si habría un costo fijo, ¿no habría un costo variable también? Porque, por ejemplo, el combustible no va a ser el mismo si va a La Serena o va a Madrid. Ah, Y ahí no perdón, va a es que ser fijo, sí, es que ¿o quizá no? el término no, quizás no fue el correcto, ¿ah? Quizá en Ah, realidad costo en general era. sí, Ah, costo ya. total. Sí, hablemos sí, perdón. Es que se me olvida que estoy hablando con comerciales, perdón, 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 chiquillo. Pero está bien que hagan ese alcance. Costo total, pongámosle acá. Pero está bien que hagan el alcance. Costo total. Ahí sí, pero está bien. Perfecto. Ya, el siguiente punto sería analizar o llenar las tablas de dimensiones. Y aquí, para llenar tablas de dimensiones, bueno, bueno, en realidad este proceso lo pueden hacer a través de un script, lo pueden hacer de forma manual, bueno, yo recomiendo que sea más script, pero esto consiste en simplemente llenar las dimensiones, llenarlas con la información que a mí me interesa. Por ejemplo, si quiero llenar la dimensión tiempo, ¿cuál es la dimensión de análisis para mí? Por ejemplo, en este caso, a mí me dice que tengo que llegar hasta los últimos 12 trimestres. Significa que tengo que analizar hasta 3 años para atrás. O sea, debería llenar el tiempo, las dimensiones relacionadas con 3 años hacia atrás. El tipo cliente, edad y género. ¿Qué edad me interesa analizar? Por ejemplo, o qué rango de edades. De los 10 hasta los 90. Ahí eso obviamente depende ahí tengo que hacer también esa decisión. Eso no lo puedo saber yo si no conozco las operaciones de la compañía previamente, ¿ya? Lo mismo también con el género. ¿Hasta qué tanto voy a llegar el concepto del género? ¿Ya? Ahí, bueno, usted sabe, hoy en día ya eso, ya no se habla excepto de género masculino o femenino, ya ahí, obviamente ya hay más diversidad, ¿cierto? Ahí hasta a eso hay que analizar hasta qué nivel, digamos, se va a llegar, ¿ya? Y si también es relevante para mi análisis, ¿ya? Eso. Eh, Después, el medio de compra, en realidad, ahí hay que llenar los tipos de medios que yo voy a tomar en cuenta. Ya, si lo voy a comprar, no sé, pues ahí si hay tipos de pagos especiales, no sé, se llenarán en este medio de compra, ¿ya? Y el tramo, hay que considerar todos los tramos posibles que existen, digamos, a los cuales vuela mi compañía, ¿ya? Todos los destinos y origen posibles, tanto ida como de vuelta, siempre y cuando apliquen, ¿ya? Entonces vamos a ver, este proceso es prácticamente manual. Prácticamente manual. Pero va de la mano con la naturaleza del negocio. Naturaleza del negocio. Ojo, considere horizonte de tiempo. Perfecto. Ya. Aquí me piden, punto 7, me pide la duración histórica de la base de datos. Y por eso le agregamos este punto también aquí. Bueno, aquí no está. Aquí sí está. Me dice que la empresa quiere analizar los datos hasta los últimos 12 trimestres. Ahora, esto, chiquillos, es súper relevante. Esto es súper relevante porque recuerden que en una base operacional, yo guardo aquello que a mí me sirve para las operaciones diarias, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy agregando ventas, por ejemplo, me interesa tener guardadas en el día a día las ventas de hace un año, por ejemplo. Si no las voy a ocupar en lo relacional, entonces en realidad, ¿para qué? ¿Cierto? Manejo un universo de, no sé, los 3 últimos meses, por ejemplo, ¿ya? Pero eso es lo transaccional, perdón. Lo transaccional, ¿ya? Que es el día a día. Pero en la parte de análisis es otro mundo, ¿ya? Porque aquí tengo que tomar en cuenta hasta dónde quiero analizar yo. Y en este caso, lo que me pide el problema es que mi universo de tiempo, mi horizonte sea de 3 años. Entonces aquí coloco, solicita en el enunciado un horizonte de tiempo de 3 años o 12 trimestres. Ahí se me hace mal el cálculo, ¿ya? Eso. Eso. Ya. Bueno, si hay alguna duda de esto, ustedes me van diciendo, ya no voy a entrar en esos puntos que me imagino que hay cierto nivel de obviedad, pero tampoco quiero partir de esa base, ¿ah? Así que si tiene dudas me pregunta, ¿ya? Y por último, me dice que rastree las dimensiones que cambian lentamente.
¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? En la diapositiva, ¿cierto? Que vimos en la clase pasada, poníamos el ejemplo de, no sé, imagínense que tengo un análisis por persona, por ejemplo. Y bueno, aquí voy a mostrar esta PPT para que se entienda lo que estoy hablando. Acá. Ya. Por ejemplo, aquí ponen el caso, por ejemplo, imagínense que mi análisis va al detalle de la persona. Yo analizo la persona específica, ¿ya? Y si imagínense que esa persona, entre el año 2003 al 2018, el año 2016 cambió su estado civil. Entonces, si tengo mi rango de datos entre el 2003 y el 2018, en ese rango, ¿cómo lo considero? ¿Como soltero o como casado? ¿O digrego la información? Entonces, esa es la pregunta, ¿ya? Y a veces el análisis que yo puedo hacer, a veces es más complicado, porque quizás mi línea de tiempo aquí no está en el orden de los años, quizás está en el orden de las décadas, quizás vaya a saber uno, ¿ya? Entonces, hay dimensiones que a veces no se consideran porque su modificación es lenta. Entonces, no suman al análisis, ¿ya? Pero en este caso, veamos si eso pasa. La dimensión de tiempo, bueno, eso se llena todos los días, bueno, no, perdón, cada semana, porque recordemos que el grado mínimo del tiempo es la semana, y cada semana que pasa, yo debería estar agregando un registro nuevo a la dimensión tiempo. Así que eso va a cambiar con bastante frecuencia. El tipo cliente, esta dimensión debiera cambiar súper lento, a no ser de que yo amplíe, claro, de que amplíe mi rango de análisis de edad, ¿ya? Por ejemplo, ahora quiero empezar a analizar personas de menores de 10 años, por ejemplo, o mayores de 90, por dar un ejemplo. O bien quiero ampliar mi análisis respecto del género, ¿ya? Considerar otros géneros que no habían sido considerados antes en el análisis, que sí es importante considerar por diversos motivos, ¿ya? Ustedes se imaginarán ahí diversas casuísticas que puede ser necesario considerarlo, ¿ya? Si es que es necesario, evidentemente, ¿ya? Respecto a los medios de compra, aumentaría esta dimensión, aumentaría la cantidad siempre y cuando se invente un nuevo medio de compra, ¿ya? Y en realidad, si fuera ese el caso, yo agregaría un nuevo registro en la dimensión medio de compra, y eso sería asociar los nuevos registros a esos nuevos medios de compra. Por tanto, no sería tan terrible, no sería un impacto sustantivo, ¿ya? Y respecto a los tramos, lo mismo. Si se inventa un tramo nuevo, se agrega un registro a las dimensiones. Entonces, podríamos decir que existen dimensiones que cambian de forma más lenta que las demás, ¿ya? Pero no tiene no tiene un impacto relevante en los datos que se almacenan. O sea, si se agrega una dimensión nueva, simplemente se agregan los registros asociados a esa nueva dimensión. O sea, no tendría que estar modificando información. A eso se refiere. O sea, no tendría un impacto. Simplemente, si quiero agregar una dimensión nueva, es agregar una nueva dimensión y todos los otros registros que se llenen se van a asociar con esa nueva dimensión claro, esa nueva dimensión creada. ¿Ya? Pero bueno. Ya. Y las prioridades de la consulta, esto es difícil poder dilucidarlo o es difícil interpretarlo con lo que está del enunciado, ¿ya? Es difícil saber, es difícil poder así decir, ya, esto es así, esto es lo que quiere, lo más importante, ¿ya? Porque claro, aquí me están pidiendo prioridades de las consultas. Y acá, pero aquí pues, nosotros podríamos hacer ciertos supuestos y decir ciertas cosas, ¿ya? Pero en realidad, fuera de los supuestos que uno pueda decir, no sé si podemos priorizar eso. Por ejemplo, aquí me dice tramos con menor cantidad. Sí, pero claro, no sé qué. Y de hecho, y visto desde ese punto de vista, Susana, ¿cuál crees tú que sería la consulta más importante en vista de la utilidad? O sea, eso como
no sé, siento que debería haber como un análisis si estoy perdiendo, estoy ganando plata y cuánto estoy ganando y por qué estoy ganando menos que el mes anterior, algo así. Porque si vamos a controlar, si se trata como de ver mi utilidad o ver si vamos bien, queremos saber si estamos ganando plata y cuánto estamos ganando. ¿O no? Claro, claro, O pero lo que sea, puede estamos, ser ver todo el número de pasajes que vendo y de la ganancia que eso significa. claro, O de claro, los tramos, porque habían tramos más caros. claro. Por ejemplo, el medio de compra, ¿tendrá algún impacto respecto de la ganancia o algo alguna consulta que me interese saber? No, para nada. No, yo creo que no. Yo creo que no tiene impacto. Y Los si tipos la, de... y si la empresa tuviera una tarjeta propia que le genere interés y una utilidad adicional, Es que claro, ahí entramos en la dinámica que vimos recién. Podría ser, pues depende, claro. Ahí entraríamos en una parte de supuesto. Y ahí yo creo que lo que uno puede contestar ahí, en cierta forma, puede ser un poco subjetivo, porque también depende de los supuestos que uno haga. Entonces, se asocia más a eso. Yo no sé si puedo sacar con esta información, llegar a una cosa súper certera de esto. Yo personalmente creo que no. Yo. Ahora, ahí usted puede hacer un análisis distinto, pero tal como dice don Nicolás, y también como, bueno, como señala, no sé, bueno, Susana ahí parece que iba a otro punto, pero creo que dependería mucho. Entonces, esta respuesta se asocia más a supuestos. No, no, quizás no. Elimino esa respuesta. Está fea. No me gustó. No me gustó. Eh, mm, 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 el enunciado planteado no permite a priori responder esta pregunta. Sin embargo, podemos hacer supuestos que permitan dilucidar, eh, que permitan mostrar el panorama de mejor manera. Eso. Creo que el enunciado es muy corto como para hacer un análisis de este tipo. ¿Ya? No sé, creo. Ahí lo dejo ahí a su análisis. Ya, estimados. Eso. ¿Se entiende bien esto que hicimos, cierto? ¿Cómo llegamos de esto a esto? ¿Sí? Ahora viene lo más. La prioridad se refiere al orden en que se hacen las preguntas o qué preguntas son las que se hacen. Yo diría, don Nicolás, que en el orden. En el orden, creo yo. Más que otra cosa. Ya, examinar. Tenemos acá estos documentos. No, nada que ver. Esto. Ya. Acá, unidad 5. Solución, ejercicio, unidad 5. Perfecto. Ya. Perfecto. Ya, entonces, para terminar, ahora viene la parte del modelo. Tenemos que modelar esto como tabla de dimensiones y tabla de hechos. Y para modelarlo voy a usar a nuestro amigo Access, que digamos, no sé si sea la mejor herramienta para hacer un modelo, digamos, de multidimensional, pero más que nada lo hago para que se entienda digamos, la diferencia entre una tabla de dimensiones y una de hechos, ¿ya? Para eso lo hago, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener cuatro tablas de hechos y 4 tablas de dimensiones, ¿ya? Perfecto. Ya, perdón, 4 tablas de dimensiones y una tabla de hechos, ¿ya? Entonces, partimos por la primera. La primera dimensión es la dimensión del tiempo, ¿ya? Ya el tiempo, aquí voy a hacer una tabla, voy a irme a la vista diseño, le voy a colocar dim tiempo, ¿ya? Le coloco la palabra dim solamente para hacer la diferencia que esta es una tabla de dimensiones, ¿ya? Para que al tiro mirándola se entienda la idea. Ya, las tablas de dimensiones generalmente, casi siempre, van con un identificador que es autonumérico, ¿ya? No van con un identificador del tiempo. En este caso yo voy a tener ID, pongámosle ID tiempo, aunque sí, porque ID fecha,
no sé si sea como la... Aquí, aparte que tampoco vamos a llegar al nivel de la fecha, vamos a llegar... Pero bueno, pongámosle ID tiempo, ¿ya? ID tiempo. Y eso va a ser un elemento autonumeración, que va a ser un entero largo, ¿cierto? Y eso. Entonces, en esta dimensión, por cada ID tiempo, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, lo que yo defina, voy a colocar además los demás datos que me piden. En este caso, la semana, semana, eso va a ser un texto corto. El mes, bueno, no, en realidad semana número. Semana es un número. Más que un no, sin número. Número. El mes lo mismo. El mes también es un número. Aunque el mes, usted ahí podría colocarlo derechamente, digamos, como un texto, ¿ah? Sí, bueno, sí, pongámoslo como texto para hacer la distinción, ¿ya? Mes como texto corto, no importa. ¿Ya? Y el trimestre, eso sí va a ser un número. Y el año, que va a ser un número. ¿Ya? Ahí está. Y esa va a ser mi dimensión tiempo. ¿Ya? Eso. Y ahí tengo mis 4 datos. ¿Lo guardo? Sí, guardado. Después, creo una nueva tabla. En este caso le voy a llamar dimensión tipo cliente. Tipo cliente. Y el tipo cliente va a tener un ID. Tipo cliente, también autonumeración, dejémoslo ahí. Y la información que a mí me importa tener del cliente o cómo yo quiero clasificar a mis clientes es a través de la edad y a través del género. Y la edad la guardo como un número, ¿ya? Y el género, en este caso, lo voy a tener como un texto corto, ¿ya? Con la descripción del género, ¿ya? Me pregunta don Nicolás, me dice, ¿no sería más fácil crear un campo fecha y a partir de eso calcular los datos? Sí y no, don Nicolás. Efectivamente sería más fácil como parte del procedimiento tener una tabla llena de fechas y de esa fecha sacarle el mes, sacarle el año, sacarle la semana y todo lo demás. Pero recuerda que a nivel, a más detalle, mientras más detallada tengas tu dimensión, más registros tienes que tener en tu tabla de hecho. Y eso es más tamaño de tu base de datos. Y si a ti no te interesa llegar al análisis a nivel del día, entonces no lo hagas. Quédate al nivel de la semana o al nivel del mes o a lo que se necesite. ¿Ya? Eso. Profe, Dígame. ¿por qué tipo de cliente autonumeración si se supone que yo voy a tener, por ejemplo, o sea, no creo que sean infinitos números de clientes, o sea, tipos de clientes, y, o sea, muchos van a poder tener el mismo tipo de cliente, a eso me refiero. Sí, lo que pasa es que en esta dimensión, bueno, esta dimensión, mira, voy a responder al tiro esa pregunta. Voy a llenar algunos registros de este tipo cliente. ¿Ya? Voy a abrir. ¿Qué voy a guardar acá? Por ejemplo, yo voy a decir que el ID tipo cliente 1, bueno, bueno, va a ser la gente que tenga 10 años, que sea de género, bueno, hablemos de género masculino y femenino sin esperar, sin generar polémica. ¿Ya? Podemos decir que el tipo cliente 2 sean las personas que tengan 10 años, pero que sean de género femenino, por ejemplo. Puedo decir que que el ID 3 van a ser las personas que tengan 15 años que sean de género masculino, por ejemplo, y así. Entonces, en esta dimensión voy a tener todas las combinaciones posibles que yo voy a tener y que a mí me interesan de edad y género. Edad, género. Todas las combinaciones que para mí sean necesarias tener. Las puedo tener todas. Por ejemplo, puedo decir ya, ¿cuántos géneros voy a considerar? Este y este. ¿Y qué edad voy a considerar? De tal edad a tal edad. Entonces ahí voy haciendo esa división. ¿Ya? Eso. No sé si se responde la pregunta. Ah, bueno, y por eso también defino esto como gusto incremental. Porque yo no sé acá cuántos elementos de la dimensión voy a considerar para analizar. ¿Ya? Por eso esto es autoincremental. ¿Ya? Eso. Sí, gracias. De nada. Ya. Eso sería en cuanto a la dimensión tipo cliente. Ya. Las otras dimensiones, veamos.
la dimensión medio compra. La dimensión medio compra. Voy a hacer una vista de diseño, DIN medio compra. Aquí voy a colocar un ID medio compra, ¿ya? Y en el ID medio compra, esto en realidad, esto va más asociado con el detalle. Y en realidad eso es todo, po. Colocar el ID y el tipo de medio de compra, nada más. Ahí no tengo que agregar más o colocar más información del medio de compra. ID, tipo, nada más. Eso va a ser más, esa dimensión es como más fácil de llenar, ¿ya? Porque en este caso, el medio compra, abrir, poner, por ejemplo, detalle efectivo, por ejemplo. El otro tipo de medio compra que tenemos es crédito. Crédito. El otro tipo de compra es débito, por ejemplo. Y así, y ahí te va sacando todas las opciones posibles. ¿Ya? Eso. Y me queda finalmente el tramo. El tramo, que es origen-destino. Entonces, acá creo una tabla. Vista diseño. Le coloco dim tramo. Dim tramo. Acá coloco ID tramo. Perfecto. Autonumeración. Y coloco origen. Texto corto. Destino. Texto corto. Y eso. Eso. Ya. Eso en cuanto al tramo. Ya, esa es mi dimensión tramo. Ya. Eso. Bueno, me pregunta Camila, ¿cómo hice el tipo de cliente? Ya, miren. Acá está el tipo de cliente. Ya, lo que pasa, bueno, aquí no, voy a abrir mejor. Abrir. Ya. ¿Qué quiero guardar en el tipo de cliente? Quiero guardar todas las combinaciones posibles entre edades y géneros que a mí me interese analizar. ¿Ya? ¿De qué depende eso? De los pasajes que yo venda. Por ejemplo, si yo no le vendo o si nunca he vendido un pasaje a alguien de más de 90 años, ¿vale la pena tenerlo registrado en esta dimensión para analizar? Yo creo que no. En esta dimensión solamente van a ir aquellos datos, aquellos cruces de información que para mí sea necesario analizar. Por ejemplo, quiero analizar, por ejemplo, las ventas de personas que están entre 20 y 25 años que sean del género femenino, por ejemplo. Y busco ese registro particular, o busco los registros particulares, que aquí sabemos que la edad no está por rangos, está por el dato específico. La edad aquí bien podría estar por rangos, ¿ah? Si es que yo quiero, ¿ah? Podría estar por rango, edad mínima, edad máxima, ¿ya? O si quiero revisar la edad específica, pero eso depende del nivel de detalle que yo quiera llegar, ¿ya? Pero lo que yo aquí registro es esto, ¿ya? Pero eso. En todo caso, yo después voy a hacer la tabla de hechos y espero que ahí, con la tabla de hechos, se entienda mejor de lo que quiero llegar, ¿ya? En la última parte. Entonces, voy a hacer mi tabla de hechos. Mi tabla de hechos es la tabla que contiene toda la información, ¿ya? FAC, pongámosle pasajes. FAC, pasajes. El FAC, bueno, es tabla de hechos, ¿ya? Por eso pongo FAC. FAC, pasajes. Y, ojo, acá es un poco diferente las dimensiones. En la tabla de hechos, la PK siempre va a ser la combinación de las PK de las tablas de dimensiones que le corresponden. En este caso, por ejemplo, acá iría ID medio compra, ¿ya? Que en vez aquí de colocarle autonumeración, aquí le coloco entero largo, ¿ya? Número, le coloco entero largo, perfecto. El otro campo es ID tiempo, que es un número. ID tipo cliente, que va a ser un número. ID tramo, que va a ser un número. Y acá coloco la información que yo quiero registrar por cada combinación de esto, ¿ya? Por ejemplo, acá ¿qué voy a tener? Voy a tener
mi tabla de, voy a tener mi, ay, ¿cómo se llama esto? Aquí están. Aquí están, ¿dónde están los datos? Se me han olvidado. Aquí está. Cantidad vendida o pasaje o cantidad vendida. Cantidad vendida. Pongámosle. Eso va a ser un número. ¿Ya? ¿Qué más quiero saber? El monto vendido. Porque una cosa es la cantidad y otra cosa es cuánto yo vendo por eso. ¿Ya? Eso de las PK es porque las tablas de dimensiones se conectan con la tabla de hechos. Exactamente, don Nicolás. Don Nicolás dice, eso de las PK es porque las tablas, dimensiones, se conectan con la tabla de hechos a través de las FK. Exactamente, allá vamos a llegar. Eso es lo que queremos llegar. Nosotros vamos a tener hechos, que son los datos, y yo solo voy a decir 1, 1, 1, tanto. ¿Pero qué es ese 1? Entonces, yo para saber qué es ese 1 o ese 2 o ese 3, tengo que conectarlo con la tabla de dimensiones que le corresponde. ¿Ya? Acá tengo el monto vendido. El monto vendido también es un número. Y tengo el costo total. Costo total. Bueno, cantidad vendida, monto vendido, que también es un número, es el costo. Y tengo un dato precalculado, que es la utilidad. No, está al otro lado. Utilidad. Que eso va a ser un número. Y recuerden que siempre se obtiene de la resta entre el monto vendido menos el costo total. ¿Ya? ¿Por qué lo hago? Porque en un modelo multidimensional hay cosas que es mejor precalcularlas a fin de evitar que estar haciendo trabajo de más. O sea, si tengo un dato que lo voy a consultar muchas veces y así me evito tener, o sea, y si tengo que estar siempre haciendo la operación matemática, mejor hago un precálculo, ¿ya? Y lo consulto directamente de ahí. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema? Que nada me puede asegurar, a no ser que yo tenga un trigger o algo, o sea, un gatillador, un desencadenante que me valide la información, pero esto, utilidad, siempre debería ser siempre el monto vendido menos el costo total. Pero nada me asegura eso. Es una de las desventajas de la desnormalización, recuerden, ¿ya? Que no me asegura calidad de los datos. Sí me asegura más eficiencia en cuanto a los tiempos, pero se cae en potenciales errores de discrepancia de información, discrepancia de datos. Ya, y ahí tengo mi tabla de hechos. Entonces, chiquillos, para terminar, en estos 4 minutos, bueno, los vamos a pasar un poquito del tiempo, ¿vale? Les pido las disculpas necesarias, pero es necesario dejar bien clarito esto ahora. Entonces, acá tengo dimensiones de compra, ¿cierto? ¿Estamos claros? Esos son todos los tipos que tengo. En el tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos con el tema del tiempo? Por ejemplo, yo puedo decir que la semana 1, del mes 1, del trimestre 1 y del año 2020, ¿sí? Ah, aquí me faltó otro dato para agregar. No, aquí me faltó otra cosa. Me faltó otra cosa. En la dimensión tiempo, me faltó un detalle acá, lo voy a agregar. Dimensión tiempo, me faltó agregar festividad. Porque recordemos que dentro de las cosas que me pedían saber era analizar ciertas festividades y eso es parte de la dimensión del tiempo, ¿ya? Entonces, además de todo lo que he considerado en el tiempo, tengo que tomar en cuenta si es que hay alguna festividad en esa semana. Y eso va a ser un texto corto, ¿ya? Entonces, voy a guardar esto. Voy a abrir la dimensión tiempo. Ya, por ejemplo, la semana 1, el mes 1, trimestre 1. Ah, el mes, perdón, mes era Barchar, enero. Trimestre 1, año 2020, festividad, pongámosla acá, año nuevo. ¿Ya? Después, ¿qué otra semana me gustaría analizar? Es que aquí tengo que tener las semanas que para mí sea relevante analizar. Si yo quiero analizar, porque bueno, obviamente se venden pasajes, por ejemplo, aerolíneas como LAN, y bueno, y cualquier aerolínea, vende pasajes todas las semanas, así que en teoría acá deberíamos tener todas las semanas del año, todas. La semana 2, por ejemplo. Semana 2, mes enero, trimestre 1, año 2020. Ah, y eso por cada año, ojo, ¿ah? Porque una semana de un año no es lo mismo que la semana del otro año, ya, evidentemente. Y acá, festividad, no hay. ¿Ya?
pues ya, semana 3, mes, enero, trimestre 1, año 2020, festividad no hay. Por ejemplo, alguna semana donde sí haya festividad, por ejemplo, semana 3, mes, septiembre, trimestre, eso sería trimestre 3, trimestre 3, año 2020, festividad, fiestas patrias, por ejemplo. ¿Ya? Semana, bueno, ya sí, usted puede ir llenando aquí los relevantes que acaban de estar cada una de las semanas que para mí son relevantes para análisis. Si para mí son importantes todas las semanas del año, entonces tiene que ir todas las semanas en esta dimensión. ¿Ya? Yo creo que así va a ser, porque una aerolínea, como les comentaba, vende pasaje todos los días. Y vuelan todos los días. ¿Ya? Así que se lo voy a dejar abierto. Abrir. Eso en cuanto al tiempo. Después, en cuanto al tipo de cliente, ya teníamos, bueno, acá como les decía, yo en esta dimensión voy a tener la combinación de edades, géneros que a mí me importa analizar. Si a mí me importa analizarlas todas las posibles combinaciones, las tengo que tener todas. Pero, en este caso, recuerden que solamente van las dimensiones que a mí me interesan, ¿ya? O las que yo suelo tener, ¿ya? Eso. En el tramo, aquí tengo que colocar todos los posibles tramos que viaja o que usa mi aerolínea. Por ejemplo, Santiago-Arica, por ejemplo. O Arica-Santiago, que es otro tramo. ¿Ya? Después, por ejemplo, bueno, todos parten de Santiago en realidad, pero bueno, o casi todos en realidad, pero bueno. Si son viajes internacionales, evidentemente. Santiago-Madrid, por ejemplo. Santiago-Barcelona. Y así, sucesivamente. Aquí usted va a tener todos los tramos que la compañía trabaja. ¿Ya? Eso. Entonces, imagínense que usted llenó todas las tablas de dimensiones. Están todas listas. Ahora hay que empezar a llenar la tabla de hechos. Hay que empezar a llenarla. Entonces, abro mi tabla de hechos y, por ejemplo, yo voy a decir, perfecto, ¿qué medio de compra? En efectivo. Para los que son en efectivo, en la primera semana del 2020, para el tipo de cliente, que tiene, bueno, 15 años y que es masculino, o sea, el 3, para el tramo de Arica-Santiago, o sea, 2, voy a haber vendido, por ejemplo, en esa semana, vendí 10 pasajes, por ejemplo. Entre los 10 pasajes gané 2 millones de pesos. El costo total fueron 500.000, por poner un número. Y la utilidad fue 1.500.000. Y así se configura esto. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en mi tabla de hechos voy a tener los valores sumarizados a través de estas categorías. ¿Ya? ¿Qué logro con esto? Logro analizar datos por ejemplo, en un rango de tiempo, de acuerdo a un medio de compra, de acuerdo a un tipo de cliente o para un determinado tramo. O bien combinaciones de ellos. Por ejemplo, ¿qué respuestas puedo obtener de acá? ¿O qué preguntas? Por ejemplo, ¿qué tramo fue el que más compró o el que más gastó, o digamos en monto, en el año 2020? ¿Qué tramo de edad? ¿Entre qué tramo? ¿Para qué género? Cosas como esas, ¿ya? Entonces, como usted puede ver, este modelo está pensado y está diseñado y está hecho para responder preguntas, para hacer análisis de datos. Esto no me sirve para lo transaccional, no me sirve, porque piense que esto va a tener muchos datos. Y además, esta información generalmente se va llenando, bueno, en este caso, como llegamos al nivel de semana, esto se debe llenar una vez por semana, porque siempre tengo la información de la última semana. La información de la semana en curso no la voy a tener hasta que termine la semana. Una vez que termina la semana, yo tomo la información, la sumarizo, la clasifico y la mando al Data Warehouse. Y eso. ¿Se entendió la idea? Yo sé que es igual un poquito complicado, ¿eh? Pero ¿se logra entender la idea, estimados y estimadas? No, sí, no.
Sí, sí, Nicolás, perfecto. Qué bueno, Nicolás. Muchas gracias por su feedback. El resto, están todos colgadísimos, me imagino. Ah, sí, dice Camila. Ah, perfecto, qué bueno. Rodrigo dice que también, perfecto. Don Rodrigo Vega dice también. Qué bueno, chiquillos, qué bueno. Qué bueno saber. Sí, yo sé que este tema, más o menos, dice Martín. Sí, yo sé que este tema es complicado, yo sé. Profe, ¿vos la antes del jueves? Sí, sí, no se preocupe, Valeria. Acuérdeme, mire, si no la subo de aquí, por favor, a mañana acuérdeme, ¿ya? Acuérdeme de subir la clase, mire que yo soy re pajarón. Ya, ¿es complicado? Dice don Johan. Sí, es complicado, estimado. Es complicado. Es difícil. Pero échenle un vistazo, chiquillos, ¿ya? Échenle un vistazo, ¿ya? Para que puedan ahí darle ahí una vuelta. Eso. Eso pues, estimados míos. Si no hay más preguntas, sí, que suba el archivo anterior, pregunta Christopher. ¿El Word, dice usted? Sí, ya, perfecto, sí, por supuesto, lo voy a subir. ¿El miércoles hago otro ejercicio? No, Camila, tenemos que ir en materia. Pero profe, Pero... no hicimos el copito de nieve ni eso, pues. Bueno, entonces lo terminamos el miércoles. El miércoles vamos a responder esa pregunta. ¿Ya? Y también Ah, aprovechamos de repasar aquellas dudas que pueden haber quedado de hoy día. ¿Ya? Eso, pero le vamos a dar un tiempito, ¿ya? Súper. Las fechas de los certámenes, dice usted. Mire, yo creo que tenemos que juntar primero con los profes, con los demás profes de base de datos, a poder definir una fecha. No la puedo dar sin antes consultar a los maestros de la robotecnia. Profe, Dígame. la parte donde subió las notas ya de la tarea con la estrellita, es como parte uno, parte 2. La parte 2 eran como los comentarios hacia los compañeros, ¿cierto? Yes. Máximo un punto. Y si yo le respondía a una persona y no tengo estrellita, Lo más probable, estimado, que la pregunta no haya sido aceptada para el puntaje del 0,5 puntos. ya, profe. En la segunda parte tengo un punto. El resultado cuadro dice mal la parte. Ya, perfecto. Don Cristóbal, mándeme el correíto, por favor, ya. Mándeme los casos particulares donde no haya asignado estrellas a quienes sí dieron el foro. Por favor, recuérdenme en el correo, por favor. Ya recuérdenme en un correíto. El certamen, yo dije que el certamen 2 era para el 29 de julio. Ya, habría que ver porque igual se debe correr Antonia. Se alteró el calendario, sí. Lo más probable es que se adelante. Mínimo una semana, pero no sabemos cuánto. Tenemos que revisarlo con los demás profes. Hacia adelante, sí. Hacia adelante, no se atrasó, hacia adelante. Eso, si no hay más consultas, yo los dejo. Cualquier duda que tengan, chiquillos, la traté de tener pronto, ojalá antes del miércoles, don Sebastián, pero he tenido mucha cosa, ha sido difícil este segundo semestre. Así que espero hacerlo pronto, ¿ya? He tenido harta clase, harta cosa. ¿Ya? Así que, pero lo tengo in my head, ¿ya? La cuarentena está loca. Sí, definitivamente, definitivamente. Está todo muy raro. Imagínense, bueno, nada, ¿para qué voy a justificar? No, trataré de no salir, solamente pasear al perro. Media hora al día. Eso será todo. Bueno, que estén muy bien, chiquillos. Un abrazo y señoritas, que les vaya bonito. Camila, un gusto. Angie, que le vaya muy bien. Camila, nos vemos. Don Nicolás, que le vaya bonito. Antonia, un gusto. Don Jorge, Susana, que les vaya muy bien. Chao, Rodrigo. Camila, que le vaya bonito. Nos vemos el miércoles. Chao, Sebastián.